El pasaje que vamos a meditar esta mañana se encuentra en Segunda Crónicas, capítulo 7, y quería leer un solo versículo, pero vamos a empezar desde el versículo 13 y versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pues hermanos, yo sé que este pasaje está dirigido exclusivamente para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero como hemos escuchado, la palabra que se leyó es dedicado para todas las generaciones, hermanos. No solo es para Israel. Dice mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Y ahí va el pasaje. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual se están viendo las señales que el Señor está mandando a esta tierra. Y la última señal que el Señor está manifestando en esta hora es ese virus que anda en el ambiente. Y no solamente es local, sino que es mundial. En todo lugar la gente está teniendo miedo, especialmente los que no conocen al Señor. Bendito sea el Señor de que a nosotros, a pesar de que todo eso está pasando, pero confiamos en que el Señor está con nosotros y Él siente su santa voluntad, que nosotros sobrevivamos a esto. Por fe nosotros vamos a seguir viviendo, pero el Señor me habló en este momento que ponga esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, porque desgraciadamente, hermanos, la iglesia está durmiendo. La iglesia, hermanos, estamos viviendo con un pie en la iglesia, con un ojo viendo a Cristo, pero que con el otro ojo estamos viendo al mundo. Nos hemos adaptado tanto al mundo que nosotros, esté pasando lo que esté pasando, esas grandes multitudes de gente que está proclamando otro evangelio que se opone, pero diametralmente al evangelio del Señor. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice en esta promesa condicionada es que si mi pueblo se humillare, ¿qué se necesita para humillarse? Primeramente, antes de que venga la humillación, está la altivez del corazón, hermanos. Si hay una cosa en la iglesia que está sucediendo en estos tiempos, es que hay mucho orgullo, y el Señor se opone, pero rotundamente, a aquel corazón altivo que es orgulloso. Por lo tanto, en las iglesias, hermanos, ya sea quien sea, ya sea un miembro que no participa o ya sea un líder, hay orgullo, hermanos. Y no lo digo en todas las iglesias porque estaría mintiendo, pero hay muchas iglesias donde se vive de esa manera. Y el pueblo del Señor tiene que estar consciente, hermanos, de que si nosotros somos orgullosos, tenemos que pedirle al Señor en oración, en ayuno, con todo, pero con toda sinceridad delante del Señor, de que nos dé un espíritu de humillación, hermanos, porque en el Salmo 51, vamos a leerlo, va a ser rápido porque este es solamente el devocional. El Salmo 51, hermanos, Salmo 51, 17, dice de la siguiente manera, y es bueno que lo escudriñemos porque está escrito aquí en la palabra del Señor. Dice, oigamos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Fíjense, lo que el Señor nos está diciendo, que si nosotros venimos con el corazón humillado, el Señor no nos va a despreciar, hermanos. Así que nosotros tenemos que tener en consideración que lo primero que tenemos que hacer para que el Señor lleve a cabo las promesas que está haciendo, nuestro corazón tiene que estar pidiéndole perdón por toda esa soberbia que hay en nosotros. Esa es una de la primera condición que el Señor demanda de nosotros, el humillarnos delante de Él. Luego dice, porque lo leímos, y orare a mí. Hermanos, la oración es una parte de la vida cristiana que debe de vivir en nuestro corazón. Es triste decirlo, hermano, pero hay oraciones que se quedan hasta el techo, llegan y no pasan. Pero la oración ferviente que nace del corazón es cuando yo le pido al Señor, Dios mío, ayúdame a orar como los discípulos le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, qué triste y lamentable es de que nosotros pasemos tiempo delante de la televisión con las amistades seculares, pero que nosotros no apartemos un tiempo para la oración. Se los digo sinceramente, hermanos, que en mi corazón ha habido orgullo y lo reconozco porque soy un ser humano y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a que yo me humille delante de ti. Y yo les digo, hermanos, que cuando nace de mi corazón hablar de esa manera, el Señor me ha escuchado, hermanos. Y yo he visto en esta crisis con mi esposa que el Señor está derramando bendiciones. ¿Pero por qué? Porque de corazón yo le he pedido a Dios que me ayude, que quite esa soberbia de mí, que me ayude verdaderamente a amar a mis hermanos. Y yo le pido al Señor que muy pronto nosotros estemos acá. Y el Señor ha escuchado mi oración, hermanos. Yo sé, las autoridades sanitarias dicen de que esto ya casi está pasando. Pero hermanos, no es porque los médicos, el avance científico en la medicina haya avanzado. No, hermanos, es la misericordia de Dios que también a los médicos le dan sabiduría. Pero nosotros, el pueblo unido que está orando y que está intercediendo a través de todo el mundo, es lo que está haciendo de que esto pase, hermanos. Y yo, hermanos, yo lo garantizo y lo digo por verdadero, de que el pueblo de Dios van a ser pocos los que van a lamentar la pérdida de un ser querido, porque yo le pido de corazón al Señor de que no haya nada. Tenemos que morir un día, lógico, pero yo de mi parte, yo le digo al Señor, el día que tú me lleves yo estoy listo. Así que yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí oro al Señor de que me dé tiempo para testificar lo que Él ha hecho en mi vida. Segunda condición, hermanos, orar, porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Primero fue humillarse, segundo, orar, tercero, buscar su rostro, hermanos. Cuando venimos delante de la presencia del Señor y que yo he leído en la palabra del Señor quién es mi Dios, qué es lo que Él hace, yo me humillo delante de Él y yo busco el rostro y yo lo veo un Dios que gobierna sobre todo el universo y yo busco constantemente el rostro de Dios. Y como les dije al principio, tengo mis defectos, yo le fallo al Señor, pero cuando yo le busco, le digo, Señor, primeramente purifícame todo mi ser, para que cuando yo busque tu rostro vea el esplendor de tu majestad, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que nosotros vemos. Hermanos, yo veo un Dios, ese rostro todopoderoso, yo le digo, Señor, qué lindo eres tú, porque si ahora solamente mi espíritu me da el testimonio, el Santo Espíritu le da testimonio a mi espíritu, yo lo veo grandioso, hermanos, y cuando yo lo vea tal como Él es, ahí voy a gozar y ahí voy a vivir por toda una eternidad.
Y por último, las condiciones, dice, y que se conviertan de sus malos caminos. Andamos en malos caminos, hermanos. Muchas veces. Delante de un hermano yo no voy a decir no. Pero el Señor me conoce, Él conoce mis pensamientos, Él sabe hasta dónde estoy yo y hasta qué punto yo soy hipócrita. Hermanos, esas condiciones tenemos que grabarlas en nuestros corazones y pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos la ayuda del Señor. Estos tiempos tan difíciles, tan duros, las estamos viviendo y van a venir tiempos peores, hermanos. Así que tenemos que convertirnos de corazón de nuestros malos caminos. Y miren cuáles son los resultados que son bendición para el pueblo de Dios. Dice, Él escuchará. Aquí dices, buscarme y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Yo les pregunto, hermanos, yo me pregunto a mí mismo, ¿el Señor está atento a mis clamores? Nosotros sabemos, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Hermanos, cuando el Señor nos oye, Él nos explica y nos da tanta instrucción que cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que las contentaciones del Señor, Él es bueno, Él es justo y Él nos lleva por el sendero derecho del que tiene que transitar el cristiano. Yo oiré desde los cielos, una afirmación que yo siempre la hago para mi corazón y le digo, yo sé, Señor, que tú me escuchas porque tu palabra lo dice y yo creo tus palabras y yo sé que me escuchas. Luego dice, Dios perdonará. El Señor es nuestro Dios perdonador, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. Hermanos, cuando yo leo esa afirmación del Señor, yo le digo, Señor, ¿de dónde rescataste mi vida? ¿De dónde he recibido tanta bendición si yo no la merecía? Pero hermanos, el temor de Jehová hace eso, hermanos. El Señor trabaja en la vida de aquel que le pide y el Señor lo rescata y lo lleva por senderos de paz. Senderos, hermanos, que el Señor los guarda del enemigo y de todo aquel que nos acecha nuestras almas. El Señor nos perdonará y yo le doy gracias al Señor porque Jesucristo derramó su sangre y perdonó todos mis pecados y yo le digo, Señor bendito, ayúdame. Por último, hermanos, porque es un devocional, dice, Él sanará a su pueblo. ¿Cuánta sequía ha habido en Los Ángeles? Y a nivel mundial, hermanos, la tierra se está agotando, el hombre con tantos inventos, tantas pruebas que han hecho en el espacio, ha hecho que la capa de ozono se arruine, no hay lluvia. Pero hermanos, las oraciones del justo pueden mucho y ha llovido sobre Los Ángeles, que hay sequía, dicen, y ahí ponen el mapa, ponen todo en la televisión, pero ha llovido, hermanos. Y eso es por las oraciones de los justos, hermanos. Él sanará tu tierra, dice, a su pueblo. No solo abarca la tierra, el globo terráqueo, sino que también abarca a todos los seres humanos. Hermanos, ¿de qué el Señor no nos ha sanado? ¿Qué está haciendo el Señor en este momento por la causa de esa pandemia que hay en el ambiente? Hermanos, con todo oso yo le digo al Señor, Señor, que los vasos vienen casi vacíos, pues mejor, hermanos, porque el oxígeno es mejor para nosotros. Y ahí venimos y desde que salimos le dimos, Señor, llévanos con paz.
líbranos de todo peligro, sánanos de cualquier dolencia. Y el Señor positivamente, hermanos, se ha manifestado en nuestra vida. Mi esposa, yo, miren hermanos, es triste decirlo, pero hemos visto la mano del Señor trabajando en la vida de ella, en mi propia vida, y nosotros vivimos agradecidos delante de Dios, y nosotros le decimos, Señor, que nuestro amor nunca mengüe, porque si tu amor es eterno y está con nosotros todos los días, hermanos, tenemos que meditar tantas citas de la Biblia que nosotros encontramos para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual. Pero hermanos, desgraciadamente somos tardos para leer, tardos para escuchar la palabra del Señor, tardos para retenerla dentro de nosotros. Pero hermanos, el mal quien se lo hace somos nosotros mismos. Si nosotros dedicamos un tiempo para la oración, para hablar con el Señor, vamos a ver maravillas. Así que en esta mañana yo pido bendición, que todo aquel que está oyendo esta meditación, que la aproveche y que ponga en práctica el tener cercanía con el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.